¿Cómo va el país a un año de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum y cuáles son los pendientes para los próximos 5 años del sexenio, así como los problemas persistentes de México en materia económica? De todo ello vamos a platicar esta mañana con Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Sofía? Un gusto escucharte de nuevo. Saludarte siempre es un placer, Pascal. Muchas gracias por el espacio. Pues, ¿cómo se ve el país en el análisis de México? ¿Cómo vamos? Pues mira, distintos rubros. Creo que hay que ir desagregando un poquito en materia económica cómo vamos y justamente mencionabas pues que hay retos que no pueden postergarse y claramente uno de ellos es el crecimiento. Ya ayer en la comparecencia el secretario Edgar Amador ante el Senado en el marco de la glosa, pues realmente nos reconocía de manera pública cómo el crecimiento económico está estancado y justamente ese es uno de los retos más importantes y más grandes de esta administración, dado que hay por lo menos dos fuentes de estancamiento, la incertidumbre interna y la incertidumbre externa. Entonces, para que haya crecimiento necesitamos inversión. La inversión lleva, en términos de la inversión privada, que son 9 de cada 10 pesos de inversión o 9 de cada 10 dólares, como queramos verlo, pues lleva 3 trimestres con contracción, mientras que la inversión pública, pues prácticamente ya lleva más de un año. Entonces, para el paquete económico del próximo año se nos está prometiendo una inversión pública por arriba del 3%. Ahorita estamos más cercanos al 2% con los últimos datos al segundo trimestre. 2% del PIB en términos de inversión pública es muy poquito. Esto es realmente una tasa similar, no la habíamos visto desde 1999, Pascal. Entonces, si no tenemos dinamismo económico, no tenemos inversión, si se busca que la inversión pública además sea detonante de la actividad económica también en el ámbito privado, pues se necesita certeza interna. Y con los últimos referentes de la reforma, por ejemplo, a la ley de amparo que se está discutiendo ahorita en el legislativo, pues ciertamente son elementos que ponen mucha incertidumbre no solo en la relación de la ciudadanía con el gobierno, sino también en términos, por ejemplo, de la relación de los contribuyentes con el gobierno. Entonces, ahí hay un tema importante porque sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento pues no hay actividad económica que permita recaudar más pesos y centavos, ni tampoco que las familias tengan más ingresos. Eso respecto, digamos, a los términos de crecimiento e inversión. ¿En qué otros rubros nos preocupan? Bueno, para aquella inversión necesitamos que haya energía limpia y suficiente. Y ahorita pues sabemos que ha habido cambios importantes en los últimos 8 años en el sector energético, CFE y Pemex como empresas públicas del Estado, con la restricción además de que la CFE sea encargada de generar 54% de la energía eléctrica nacional. Ahora, ciertamente esta es una reforma que se da en el contexto de el legado de López Obrador. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum empieza su administración con el Plan México, donde por lo pronto anuncia planes mixtos de inversión en el sistema energético, donde se coordina pues la generación de electricidad entre el sector público y el sector privado. Entonces, pareciera ¿Pero qué tanto que se ha aquí, concretado de eso, Sofía, de estos no, planes mixtos? no, bueno, pues es difícil de explicar, digamos, en apenas que son 10 meses, 9 meses y 2 días Ujú. el año, donde el Plan México pues prácticamente apenas empieza. Yo creo que hay que darle oportunidad a la presidenta Sheinbaum, sobre todo porque ella misma mencionaba que estamos hablando de generar pues 22,000 megawatts, donde los privados van a contribuir con 6,000. Yo creo que al final de cuentas sin la contribución del sector privado no se van a lograr las metas de crecimiento porque además sabemos, Pascal, que a lo largo de los años el crecimiento de la demanda por energía eléctrica es más alto que el del crecimiento de la economía. Por lo tanto, necesitamos ya solo para mantener, no atraer nueva inversión, para mantener a quienes aquí estamos, necesitamos generar más energía. Y bueno, pues en ese sentido creo que la demanda más importante es el gasto en investigación y desarrollo. Me vas a decir, oye, tiene que ver la energía con la investigación y desarrollo. Al final del día, pues es, digamos, el contexto de una economía creciente, bollante, para que quienes nos escuchan entiendan de qué estoy hablando. Les pongo un parámetro. En México, el porcentaje del PIB que se invierte en investigación y desarrollo es de 0,3%. En Estados Unidos es de 3,5% del PIB.
Pareciera que no podemos compararnos con Estados Unidos. Perfecto, comparémonos con otros países. Brasil invierte 1.15% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Argentina, medio punto porcentual del PIB. Todos estos países muy por arriba de lo que invierte México, que además, pues hay que recordar, Pascal, no ha regresado a niveles de PIB per cápita de los que teníamos en 2018. Todavía estamos con un PIB per cápita más cercano al de 2017 de lo que nos gustaría. Y pues esa es una medida mínima básica respecto al crecimiento. Y bueno, hay otros rubros, Pascal, donde Déjame obviamente... hacer aquí una pausa, Sofía, para no Claro. cortarte al vuelo y ya revisamos el tema del crecimiento, el tema de la energía, el tema de la investigación y hay otros rubros importantes en los pendientes del sexenio. Así que si me permites, vamos rápido a un corte y regresamos para revisarlos. Claro que sí, gracias. Entonces, Sofía, me decías, sin inversión no vamos a lograr el crecimiento que requiere el país. Esto nos tiene estancados e incluso el PIB per cápita está al mismo nivel de 2017, 2018 y pues para crecer, para que haya inversión se requiere energía y en todo ello juega también un papel importante la investigación que en nuestro país está pues en niveles muy bajos. Así resumiría nuestra conversación del bloque pasado. Totalmente, gasto en ciencia e investigación muy importantes. Ahí nos quedamos, pero me gustaría, dado que el tiempo no es infinito, Pascal, hacer una revisión justo a los rubros que además pues, más afectan a la gente, ahorita que estamos en plena discusión del paquete económico en el legislativo, porque son muy relevantes cuántos pesos le ponemos a las cosas, los que nos indican cuáles son las prioridades de esta administración, más allá de que eventualmente pues, se hagan ajustes presupuestarios dependiendo, digamos, el contexto macroeconómico y presupuestario. Entonces, el primero de ellos, pues sin duda, es el tema de la salud. Creo que no hay alguien que tenga certeza que el sistema de salud en México funciona al 100%. Estamos hablando de que hay 44 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud y esto es prácticamente el doble de lo que teníamos en 2016. Entonces, primero que nada, garantizar el abasto de medicamentos y mejorar la atención a quienes ya tienen medicamentos es una de las prioridades. Sabemos todos los filtraciones y demás presiones que se han estado estableciendo en la negociación entre el sector privado que provee las vacunas, que provee las medicinas, y pues la administración Sheinbaum, porque no es fácil pues restablecer todas las cadenas de suministro que se desbarataron en la administración anterior y que bueno, pues obviamente no es lo mismo comprar las medicinas y que te las dejen en una farmacia, así sea muy grande, a que te las dejen en el punto final de uso de la medicina, la vacuna, la gasa y demás. Entonces, yo creo que el tema de la redistribución o la distribución de los medicamentos y los insumos médicos es uno prioritario y hay que recordar que tendríamos que estar gastando 6% del PIB en salud y realmente en este rubro en México estamos gastando alrededor del 2,5% y prácticamente para el próximo año estaremos presupuestando 3%. Entonces, ciertamente vamos por detrás de lo que se necesitan, pero bueno, pues es difícil también cuando tenemos tantas presiones de pago de intereses de deudas de años previos. Entonces, importante la salud, la restricción presupuestaria, importante también la educación, sobre todo en un contraste, Pascal, donde, insisto, la cobija no es demasiado grande y tenemos que definir a qué se apoya, si a la educación o a otros rubros. En el caso de la Y se vuelve educación, cada vez pues, más chica con programas sociales y con pago de intereses de la deuda, ¿no? yo te diría que el problema no son los programas sociales, Pascal, sí en los intereses del pago de la deuda, también números redondos. Si estamos recaudando o pensando recaudar el próximo año 15% del PIB, estamos también, tenemos la restricción de que el 4% del PIB se nos está yendo en pago de intereses de la deuda y el 6% se nos está yendo en pensiones. Ahora, las pensiones no son solo las de los programas sociales, las no contributivas. También tenemos las presiones de las pensiones contributivas. La suma de pensiones contributivas y no contributivas son 6 puntos del PIB. Si a ese le sumas el 4% del pago de los intereses, pues ciertamente ya perdiste 10% del PIB, insisto, de 15% que recaudas en impuestos. Te queda Entonces, 5. realmente te quedan 5 más otros ingresos de otros 5 puntos, pero realmente el margen
digamos, el espacio fiscal, que es lo que te permite quitar los gastos que no puedes deshacerte de ellos, como las pensiones, como el pago de la deuda, entre otros, pues realmente el margen fiscal, el espacio fiscal es de menos de 2 puntos porcentuales del PIB para el próximo año, y de ahí sí se tienen que administrar pues el endeudamiento, por supuesto el gasto en seguridad pública, el gasto en educación, en hospitales. Entonces tenemos un reto bien importante. ¿Cuáles son las prioridades del paquete económico del próximo año? Pues ciertamente la mitad del presupuesto de inversión en infraestructura prioritaria se va a Pemex. Entonces Pemex, aunque nos pongan primero una lista de 10 trenes arriba del gasto en Pemex, pues Pemex se lleva ahí un gran pedazo del gasto. Y el otro, en efecto, pues sí, son las pensiones del bienestar sobre el gasto social o el gasto prioritario social destinado a las infancias, a las adolescencias y a las juventudes, porque también como parámetro, la mitad del gasto prioritario social se va a las pensiones del bienestar, mientras que solo el 25-23% se va justamente a los programas que atienden pues a las juventudes, infancias y adolescencias. Entonces, prioridades del paquete económico muy claras, con un contexto de gran incertidumbre que no nos permite hacer estimaciones certeras de cuánto vamos a crecer y por lo tanto cuánto va a ingresar por impuestos, y eso pues restringe muchísimo el margen de maniobra de cualquier administración. Entonces, un panorama incierto con muchos retos hacia adelante, Pascal, y en este primer año, bueno, yo diría que me quedo con dos rubros de buenas noticias. Primero, el tener el Plan México, aunque todavía falte por concretarse digamos, los resultados, no solo las acciones de lo que se va midiendo, pues ciertamente es un plan que por lo menos en cada uno de los rubros incorpora la inversión privada a la inversión pública. No se queda con la narrativa de que desde el gobierno se van a resolver los problemas de la economía. Y el otro tema que me parece importante es, si bien estamos en un empantanamiento económico, pues siempre parece una buena idea que exista pues cierto grado de libertad para las personas que ahorita están pues, perdiendo su empleo, no tengan que acabar necesariamente trabajando en empleos de miseria, sino que en los programas sociales pues puedan servir de una suerte de colchoncito. No es un problema en términos generales el gasto en programas sociales, sí lo es la suma de las pensiones y los intereses de la deuda, que pues esos no podemos dejar de pagarlos, y que si nos salimos de los parámetros de pago, pues íbamos a tener un crédito cada vez más caro. Pues sí, y Un crédito luego como está país. un problema adicional que yo vería y que se reflejó en pues los desastres de septiembre, las inundaciones y el apagón en Yucatán, es que tenemos una infraestructura viejísima e incompleta y no tenemos mucho dinero para invertir en eso. Totalmente de acuerdo con que otra vez lo que necesitamos es inversión, y la inversión viene otra vez muy importante, 90% del sector privado. De ahí que Sí. la certeza jurídica sea tan relevante para que se traiga la inversión. Y como dices, el Estado puede destinar los 3 pesos que tiene en el remozamiento de la infraestructura eléctrica, pues que sí, ahí es atribución única y exclusiva del Estado mexicano. Pues muy bien, Sofía, muy interesante el análisis de México, cómo vamos sobre los problemas persistentes en México, las oportunidades también, porque evidentemente el país tiene muchas oportunidades y te agradezco como siempre que nos acompañes en el programa. Te mando un fuerte abrazo a ti y al auditorio. Muchas Otro gracias, para ti, Pascal. gracias. Sofía Ramírez Aguilar es directora de México, ¿cómo vamos?